Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srimad Bhagavatam, el Bhagavata Purana, canto 1, capítulo 7, el castigo del hijo de Drona, texto 20. Ato pasprisha salilam sandade tat samahita ajanam apisamharam ranakrichira upastite. Traducción. Cuando su vida estaba en peligro, tocó agua con santidad y se concentró en el canto de los himnos para lanzar armas nucleares, aunque él no sabía cómo retirar dichas armas. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Las formas sutiles de las actividades materiales son más finas que los métodos burdos de la manipulación material. Dichas formas sutiles de las actividades materiales se efectúan a través de la purificación del sonido. El mismo método se adopta aquí mediante el canto de himnos para que estos actúen como armas nucleares. Texto 21. Tata pradushkritam teja prachandam sarvatodijam pranapadam avipreksha vishnum jisnur uvachaha. Inmediatamente después, una deslumbrante luz se difundió en todas las direcciones. Era tan feroz que Arjuna consideró que su propia vida estaba en peligro y en consecuencia comenzó a hablarle al Señor Shri Krishna. Texto 22. Arjuna Uvacha. Krishna Krishna Mahabaho Bhaktanam Avanyankara Tvam Eko Dahyamananam Avargosi Samshrite. Traducción. Arjuna dijo: Oh mi Señor Shri Krishna, tú eres la poderosa personalidad de Dios. No existe límite a tus diferentes energías, por lo tanto tú eres competente para infundir valor en los corazones de tus devotos. Todo el que se encuentra en las llamas de los sufrimientos materiales puede encontrar únicamente en ti el sendero de la liberación. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Arjuna estaba consciente de las cualidades trascendentales del Señor Shri Krishna, pues ya las había observado vividamente durante la guerra de Kurukshetra, en la cual ambos estuvieron presentes. En consecuencia, lo que Arjuna diga acerca del Señor Krishna es autoritativo. Krishna es todopoderoso y es especialmente la causa de la valentía de los devotos. Un devoto del Señor nunca siente temor en virtud de la protección que el Señor le brinda. La existencia material es algo así como un ardiente incendio del bosque, el cual puede ser extinguido por la misericordia del Señor Shri Krishna. El maestro espiritual es el representante de la misericordia del Señor. Luego, una persona que se está quemando en la llama de la existencia material puede recibir las lluvias de la misericordia del Señor a través del medio transparente que es el maestro espiritual autorrealizado. El maestro espiritual, mediante sus palabras, puede penetrar en el corazón de la persona que sufre e inyectarle el conocimiento trascendental, que es lo único que puede extinguir el fuego de la existencia material. Texto 23. Tvam adya purusha shakshat ishvara prakrite para mayam yudasyachit chaktya kaivalye stita atmani. Traducción. Tú eres la personalidad de Dios original que se expande por todas las creaciones y que es trascendental a la energía material. Tú has anulado los efectos de la energía material a causa de tu potencia espiritual. Tú siempre estás situado en el estado de bienaventuranza eterna y conocimiento trascendental. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor dice en el Bhagavad Gita que aquel que se entrega a los pies del loto de él puede liberarse de las garras de la nesciencia. Krishna es como el sol y Maya o la existencia material es como la oscuridad. Donde quiera que está la luz del sol, la oscuridad o la ignorancia desaparece de inmediato. Aquí se sugiere el mejor medio para salirse del mundo de la ignorancia. Al Señor se le refiere aquí como la personalidad de Dios original. De él se expanden todas las demás personalidades de Dios. El Señor Vishnu, que está dentro de todo, es la porción plenaria o expansión del Señor Krishna.
El Señor se expande en innumerables formas de Dios y seres vivientes junto con sus diferentes energías, pero Shri Krishna es el Señor original y primordial de quien todo emana. El aspecto omnipresente del Señor que se percibe dentro del mundo manifestado es también una representación parcial del Señor. Paramatma, por lo tanto, está incluido en él. Él es la absoluta personalidad de Dios. Él no tiene nada que ver con las acciones y reacciones de la manifestación material, debido a que se encuentra muy por encima de la creación material. La oscuridad es una representación pervertida del Sol y por consiguiente la existencia de la oscuridad depende de la existencia del Sol, pero en el Sol propiamente dicho no hay vestigio alguno de oscuridad. Así como el Sol está lleno únicamente de luz, de igual modo la absoluta personalidad de Dios, más allá de la existencia material, está colmado de bienaventuranza. No solo está Él colmado de bienaventuranza, sino que también está colmado de variedad trascendental. La trascendencia no es estática en absoluto, sino que más bien está colmada de una variedad dinámica. Él es distinto de la naturaleza material que se complica con sus tres modalidades. Él es Parama o el principal y por ende es absoluto. Él tiene múltiples energías y a través de sus diversas energías crea, manifiesta, mantiene y destruye el mundo material. Sin embargo, en su propia morada todo es eterno y absoluto. Al mundo no lo conducen las energías o los poderosos agentes por sí solos, sino el potente todopoderoso con todas las energías. Texto 24. Saeva jiva lokasya maya mohita chetasa vidaste suena viriena shreyot dharmadilakshanam. Traducción. Y aún así, aunque tú estás más allá del alcance de la energía material, pones en práctica los 4 principios de la liberación caracterizados por la religión, etc., en aras del bien máximo de las almas condicionadas. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La personalidad de Dios Sri Krishna, por su misericordia sin causa, desciende al mundo manifestado sin estar influido por las modalidades materiales de la naturaleza. Eternamente Él está más allá de las manifestaciones materiales. Él desciende por su misericordia sin causa únicamente para redimir a las almas caídas que están cautivadas por la energía ilusoria. Ellas son atacadas por la energía material y quieren disfrutarla bajo falsos pretextos, aunque en esencia la entidad viviente es incapaz de disfrutar. Uno es eternamente el servidor del Señor y cuando olvida esta posición piensa en disfrutar del mundo material, pero de hecho se halla engañado. El Señor desciende para erradicar ese falso sentido de disfrute y así rescatar a las almas condicionadas y llevarlas de vuelta a Dios. Esa es la naturaleza supremamente misericordiosa del Señor para con las almas caídas. Texto 25. Tatayam chavataraste rubo vaya shihir shaya swanam chanya vavanam anudya naya chashakrit. Traducción. Así pues, tú desciendes como encarnación para quitar la carga del mundo y para beneficiar a tus amigos, especialmente aquellos que son tus devotos exclusivos y que están absortos en meditar en ti. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Parece ser que el Señor se parcializa por sus devotos. Todo el mundo está relacionado con el Señor, Él es equitativo con todos y sin embargo se inclina más por sus propios hombres y devotos. El Señor es el Padre de todo el mundo. Nadie puede ser su padre y aún así nadie puede ser su hijo. Sus devotos son sus parientes y sus devotos son sus relacionados. Esto constituye su pasatiempo trascendental y no tiene nada que ver con ideas mundanas de relaciones, paternidad ni nada por el estilo. Como se mencionó anteriormente, el Señor está por encima de las modalidades de la naturaleza material y por consiguiente no hay nada mundano en sus parientes y relacionados a través del servicio devocional. Texto 26. Kim idam suit kutoveti deva deva navedmi aham sarvatomukam ayati tejapharama darunam. Traducción. Oh Señor de señores, ¿cómo es posible que esta peligrosa refulgencia esté difundido por todas partes? ¿De dónde procede? Yo no puedo entenderlo. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Todo lo que se presente ante la personalidad de Dios debe hacerse después de la debida presentación de oraciones respetuosas. Ese es el procedimiento modelo y Sri Arjuna, aunque es un amigo íntimo del Señor, está observando ese método para información del público en general. Texto 27. Sri Bhagavan Uvacha Vetedam Drona Putrasya Brahmam Astram Pradarshitam Naiva Sau Veda Sanharam Pranavada Upashtite. Traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo: he de hacerte saber que este es el acto del Hijo de Drona. Él ha lanzado los signos de la energía nuclear Brahmastra y no sabe cómo retirar el deslumbrante fulgor. Él ha hecho eso como un acto desesperado por temor a la muerte inminente. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Brahmastra es similar a la moderna arma nuclear que se manipula mediante la energía atómica. La energía atómica actúa enteramente sobre el principio de la combustión total y el Brahmastra actúa también de la misma manera. Este último crea un calor intolerable similar a la radiación atómica, pero la diferencia entre ellos estriba en que la bomba atómica es un tipo burdo de arma nuclear, mientras que el Brahmastra es un tipo sutil de arma producida mediante el canto de himnos. Ello constituye una ciencia diferente y en los días de antaño se cultivaba esa ciencia en la tierra de Bharatabarsha. La sutil ciencia del canto de himnos también es material, pero los modernos científicos materiales aún no la conocen. La ciencia material sutil no es espiritual, pero tiene una relación directa con el método espiritual que es aún más sutil. Un cantor de himnos sabía cómo aplicar el arma y también cómo retirarla. Eso era conocimiento perfecto, pero el hijo de Dronacharya, quien hizo uso de esa ciencia sutil, no sabía cómo retirarla. Él la aplicó temiendo su muerte inminente y por eso la práctica no solo fue impropia sino también irreligiosa. Siendo hijo de un brahmana no debía haber cometido tantos errores y por esa crasa negligencia del deber había de ser castigado por el propio Señor. Texto 28. Nahi asya nyattamam kinchit astram pratyavar karshanam Yahi astrateja unnadam astradnyo hi astratejesa. Traducción. Oh Arjuna, únicamente otro Brahmastra puede contrarrestar esta arma. Como tú eres experto en la ciencia militar, subyuga el deslumbrante fulgor de esta arma con el poder de tu propia arma. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No existe ningún arma contraria para neutralizar los efectos de las bombas atómicas, pero la acción de un Brahmastra puede ser contrarrestada mediante la ciencia sutil, y en esos días aquellos que eran expertos en la ciencia militar podían contrarrestar el Brahmastra. El hijo de Dronacharya no conocía el arte de contrarrestar el arma y por consiguiente se le pidió a Arjuna que la contrarrestara mediante el poder de su propia arma. Texto 29. Sutta Uvacha Shrutva Bhagavata Proktam Falguna Paraviraha Spristvapas Tam Parikramya Brahman Brahmastram Shandade. Sri Sutta Goswami dijo: al oír a la personalidad de Dios decir esto, Arjuna tocó agua para purificarse y después de dar vueltas alrededor del Señor Sri Krishna lanzó su arma Brahmastra para contrarrestar la otra. Texto 30. Sanhatya Nyonyam Uvayos Tejasi Shara Sambrite Abritya Rotasi Kamcha Abridate Ka Vamivat. Traducción. Cuando los rayos de los dos Brahmastras se unieron, un gran círculo de fuego, como el disco del sol, cubrió todo el espacio sideral y todo el firmamento de los planetas. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El calor generado por el destello de un Brahmastra se asemeja al fuego que se exhibe en el globo solar en el momento de la aniquilación cósmica. La radiación de la energía atómica es muy insignificante en comparación con el calor producido por un Brahmastra. La explosión de la bomba atómica puede a lo sumo hacer que el globo estalle, pero el calor producido por el Brahmastra puede destruir todo el orden cósmico. Por eso se hace la comparación con el calor que hay en el momento de la aniquilación.
Texto 31. Drishta Vastrateyastu Tayosh Trilokam Pradaham Mahat Dahyamana Raja Sarva Savartakam Amamsata. Traducción. Toda la población de los tres mundos fue abrazada por el calor combinado de las armas. Todo el mundo recordó el incendio Samvartaka que ocurre en el momento de la aniquilación. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los tres mundos son los planetas superiores, los planetas inferiores y los planetas intermedios del universo. Aunque el Brahmastra se lanzó en la Tierra, el calor producido por la combinación de armas nucleares cubrió el universo entero, y todas las poblaciones de todos los diferentes planetas comenzaron a sentir el calor de un modo excesivo y lo compararon con el fuego Samvartaka. Ningún planeta, por consiguiente, se encuentra desprovisto de seres vivientes, como creen hombres materialistas y poco inteligentes. Texto 32. Prashopadravam alaksha laka patyakaram chatam matam chavasudevasya sanjaharshuno tvayam. Traducción. Viendo pues la perturbación de la generalidad de la gente y la inminente destrucción de los planetas, Arjuna retiró de inmediato ambas armas brahmastras tal como lo deseaba el Señor Shri Krishna. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La teoría de que las explosiones de las bombas atómicas modernas pueden aniquilar el mundo es una imaginación infantil. En primer lugar, la energía atómica no es lo suficientemente poderosa como para destruir el mundo. Y en segundo lugar, finalmente todo ello reposa en la voluntad suprema del Señor Supremo, debido a que sin su voluntad o sanción nada puede ser construido ni destruido. Es necio también creer que las leyes naturales son poderosas en fin de cuentas. La ley de la naturaleza material actúa bajo la dirección del Señor, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. El Señor dice ahí que las leyes naturales actúan bajo su supervisión. El mundo únicamente puede ser destruido por la voluntad del Señor y no por los caprichos de políticos diminutos. El Señor Shri Krishna deseaba que las armas lanzadas tanto por Drauni como por Arjuna fueran retiradas, y Arjuna lo hizo de inmediato. De modo similar, hay muchos agentes del Todopoderoso Señor, y solo por la voluntad de Él puede uno ejecutar lo que Él desee. Texto 33. Tata asadyatharasa darunam gautami sutam Bhavandamarsha tamraksha pashun rasanayas yata. Traducción. Arjuna, con sus ojos ardiendo de ira como dos bolas rojas de cobre, arrestó diestramente al hijo de Gautama y lo ató con sogas como un animal. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La madre de Ashvatthama, Kripi, nació en la familia de Gautama. El punto significativo en este shloka es que Ashvatthama fue atrapado y atado con sogas como un animal. Según Sridhara Swami, Arjuna, como parte de su deber, el Dharma, estaba obligado a atrapar así a este hijo de un brahmana, es decir, atraparlo como a un animal. Esta indicación de Sridhara Swami también se confirma en la declaración posterior de Shri Krishna. Ashvatthama era un hijo legítimo de Dronacharya y Kripa, pero debido a que se había degradado hasta una posición muy baja, era lo apropiado tratarlo como un animal y no como a un brahmana. Texto 34. Shiviraya ninishantam Rajvavadva ripumbalat Praharshunam prakupito Bhagavan ambu shekshanaha. Traducción. Después de haber atado a Ashvatthama, Arjuna quiso llevarlo al campo militar. La personalidad de Dios Shri Krishna, mirando con sus ojos de loto, le habló al iracundo Arjuna. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquí se dice que tanto Arjuna como el Señor Shri Krishna estaban iracundos, pero los ojos de Arjuna eran como dos bolas de cobre rojo, mientras que los ojos del Señor eran como lotos. Esto significa que la ira de Arjuna y la del Señor no estaban en el mismo nivel. El Señor es la trascendencia y debido a ello, Él es absoluto en cualquier etapa. Su ira no es como la ira de un ser viviente condicionado que se encuentra en medio de las modalidades de la naturaleza material cualitativa. Debido a que Él es absoluto, tanto su ira como su placer son iguales.
Su ira no se exhibe en el seno de las tres modalidades de la naturaleza material. Su ira es únicamente un signo de inclinación de su mente hacia la causa de su devoto, debido a que eso es lo propio de su naturaleza trascendental. Por lo tanto, incluso si él está iracundo, el objeto de la ira es bendecido. Él es inmutable en todas las circunstancias. Texto 35. Mainam Partar Hasid Tratum Brahma Bandum Imam Jahi Yosab Anagasa Subtam Abadim Nisha Balakam. Traducción. El Señor Shri Krishna dijo: Oh Arjuna, no debes exhibir misericordia y liberar a este familiar de un brahmana, Brahmabandhu, pues él ha matado a unos niños inocentes mientras dormían. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La palabra Brahmabandhu es significativa. A una persona que por alguna razón nace en la familia de un brahmana, pero que no es apta para recibir el nombre de brahmana, se le da el tratamiento de pariente de un brahmana y no de brahmana. El hijo de un juez de un tribunal superior no es de hecho un juez del tribunal, pero no hay nada de malo en referirse a él como familiar del honorable magistrado. Por consiguiente, así como uno no se convierte en juez del tribunal superior solo en virtud del nacimiento, asimismo uno no se convierte en brahmana simplemente por derecho de nacimiento, sino mediante la adquisición de las cualidades esenciales de un brahmana. Así como la magistratura del tribunal superior es un puesto que se le da a un hombre capacitado a sí mismo, el puesto de brahmana se obtiene únicamente por aptitud. El Shastra ordena que incluso si se ven buenas cualidades en una persona nacida en cualquier otra familia que no sea la de un brahmana, el hombre apto tiene que ser aceptado como brahmana. E igualmente, si una persona nacida en la familia de un brahmana está desprovista de la aptitud brahmínica, debe entonces ser tratada como un no brahmana, o mejor dicho, como pariente de un brahmana. El Señor Shri Krishna, la autoridad suprema de todos los principios religiosos, los Vedas, ha señalado personalmente esas diferencias y en los siguientes shlokas va a explicar la razón de ello. Texto 36. Matam pramatam ummatam subham balam striyam chadam prapanam viratam vitam naripum hanti dharmapit. Traducción. Una persona que conoce los principios de la religión no mata a un enemigo que está descuidado, embriagado, demente, dormido, temeroso o desprovisto de su cuadriga. Ni tampoco mata a un niño, a una mujer o a una criatura tonta o a un alma rendida. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un guerrero que conoce los principios de la religión nunca mata a un enemigo que no ofrece resistencia. Antiguamente las batallas se peleaban de acuerdo con los principios de la religión y no en aras de la complacencia de los sentidos. Si el enemigo resultaba estar embriagado, dormido, etc., como se mencionó anteriormente, nunca se le debía matar. Estos son algunos de los códigos de la guerra religiosa. En otras épocas nunca se declaraba la guerra por los caprichos de líderes políticos egoístas. La guerra se efectuaba sobre la base de los principios religiosos libres de toda clase de vicios. La violencia que se aplica de acuerdo con los principios religiosos es muy superior a la llamada no violencia. Texto 37. Swapranam yapara pranai prapushnati agrina khala tadvadas tasya hishreyo yak doshat yati adapumam. Traducción. Una persona cruel y despreciable que mantiene su existencia a costa de la vida de otros merece ser matada por su propio bien, pues de lo contrario irá hacia abajo por sus propias acciones. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Una vida a cambio de otra es el castigo justo para una persona que cruel y desvergonzadamente viva a costa de la vida de otro. La moralidad política consiste en castigar a una persona cruel con una sentencia de muerte a fin de salvar a esa persona de tener que ir al infierno. Que el Estado condene a un asesino a la pena capital es bueno para el delincuente debido a que en su siguiente vida no tendrá que sufrir por el asesinato que cometió. Dicha sentencia de muerte para el asesino es el mejor castigo que se le puede ofrecer, y se dice en los Smriti Shastras que los hombres que el rey castiga bajo el principio de una vida a cambio de otra se purifican de todos sus pecados, hasta el punto en que pueden ser merecedores de ser promovidos a los planetas del cielo. Según Manu, el gran autor de los códigos civiles de los principios religiosos,
Incluso a la persona que mata a un animal se le debe tener por asesina, debido a que la carne animal no es para el hombre civilizado, cuyo principal deber es el de prepararse para ir de vuelta a Dios. Él dice que en el acto de matar un animal hay una conspiración habitual que hace el grupo de pecadores, y todos ellos son susceptibles de ser castigados como asesinos, tal como un grupo de conspiradores que unidos matan a un ser humano. El que da permiso, el que mata al animal, el que vende el animal sacrificado, el que cocina el animal, el que se encarga de la distribución de la comida, y finalmente el que come esa carne animal cocinada, son todos asesinos y todos ellos son susceptibles de ser castigados por las leyes de la naturaleza. Nadie debe crear a un ser viviente pese a todo el avance de la ciencia militar, y en consecuencia nadie tiene el derecho de matar a un ser viviente por independientes caprichos. Para la gente que come animales, las escrituras han sancionado únicamente que dicha gente los sacrifique de modo restringido, y dichas sanciones se encuentran ahí solo para limitar la apertura de mataderos y no para alentar la matanza de animales. El procedimiento por el cual en las escrituras se permite el sacrificio animal es bueno tanto para el animal sacrificado como la gente que come animales. Es bueno para el animal en el sentido de que, después de ser sacrificado en el altar, el animal sacrificado es promovido de inmediato a la forma humana de vida, y la persona que come animales se salva de tipos más burdos de pecados, como el comer carne suministradas por mataderos organizados, que son lugares macabros en los que se engendran toda clase de aflicciones materiales para la sociedad, el país y la gente en general. El mundo material es en sí un lugar que siempre está lleno de angustias, y al alentar la matanza de animales toda la atmósfera se contamina cada vez más con guerra, pestilencia, hambre y muchas otras calamidades indeseables. Texto 38. Ratishrutam chababata panchalyai shrimbantomama aharishe shirastasya yaste manini putraha. Además, yo personalmente te oí prometerle a Draupadi que le llevarías la cabeza del asesino de sus hijos. Texto 39. Tat asau vadyatham papa atyathai atma bandhuha vartus chavi priyam vira kritavan kula pamsanaha. Traducción. Este hombre es un homicida y asesino de los miembros de tu propia familia. No solo eso, sino que además ha disgustado a su amo. Él no es más que los quemados residuos de su familia. Mátalo de inmediato. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Al hijo de Dronacharya se le condena aquí diciendo que es los quemados residuos de su familia. El buen nombre de Dronacharya era muy respetado. A pesar de que él se unió al bando enemigo, los Pándavas siempre le guardaban respeto y Arjuna lo saludó antes de comenzar la pelea. No había nada de malo en ese proceder, pero el hijo de Dronacharya se degradó al cometer actos que nunca realizan los Dvijas o las castas superiores de la sociedad. Ashvatthama, el hijo de Dronacharya, perpetró un homicidio al matar a los 5 hijos de Draupadi mientras dormían, con lo cual disgustó a su amo Duryodhana, el cual nunca aprobó el atroz acto de matar a los 5 hijos de los Pándavas. Esto significa que Ashvatthama se volvió un asaltante de los miembros de su propia familia y la de Arjuna. En consecuencia estaba sujeto a ser castigado por él. En los Shastras se condena a muerte a aquel que ataca sin avisar o mata por la espalda, o que le prende fuego a la casa de otro, o que se secuestra a la esposa de otro. Krishna le recordó a Arjuna estos hechos para que los tomara en cuenta e hiciera lo necesario. Texto 40. Sutta Uvacha. Evam parikshata dharmam partha krishnena choditaha. Naichat dantum guru sutam yadyapi atma hanam maham. Traducción. Sutta Goswami dijo: a pesar de que Krishna, quien estaba examinando a Arjuna en religión, alentó a este último a matar al hijo de Dronacharya. A Arjuna, una gran alma, no le gustó la idea de matarlo, pese a que Ashvatthama era el monstruoso asesino de los miembros de la familia de Arjuna. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Arjuna era indudablemente una gran alma, lo cual también se comprueba aquí. El Señor lo anima aquí personalmente a matar al hijo de Drona, pero Arjuna considera que el hijo de su gran maestro debía ser perdonado, pues resulta ser el hijo de Dronacharya, aun a pesar de ser un hijo indigno, habiendo realizado toda clase de nefastos actos caprichosamente y para el beneficio de nadie. El Señor Shri Krishna alentó a Arjuna externamente solo para probar el sentido de deber de Arjuna. No ha de creerse que Arjuna estuviera incompleto en el sentido de su deber y el que el Señor Shri Krishna desconociera el sentido del deber de Arjuna. Pero el Señor Shri Krishna puso a prueba muchos de sus devotos puros, únicamente para aumentar el sentido del deber. A las gopis también se les hizo pruebas de esa clase, y a Prahlad Maharaj también se le hizo una prueba semejante. Todos los devotos puros pasan con éxito las respectivas pruebas que les pone el Señor. Texto 41. Ato petya swa shiviram Govinda priya sarati Nyavedayat tam priyayai Shochantya atmacham chatam. Traducción. Después de llegar a su propio campamento, Arjuna junto con su querido amigo y áuriga Shri Krishna le confió el asesino a su amada esposa, la cual se estaba lamentando por sus hijos asesinados. Significado dado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La relación trascendental que hay entre Arjuna y Krishna es la de una amistad de lo más entrañable. En el Bhagavad Gita el propio Señor ha dicho que Arjuna es su muy querido amigo. Cada ser viviente está igualmente relacionado con el Señor Supremo mediante alguna clase de relación afectuosa, bien sea como sirviente, como amigo, como pariente o como objeto de amor conyugal. Todo el mundo puede disfrutar pues de la compañía del Señor en el reino espiritual, si de alguna manera lo desea y trata sinceramente de lograrlo mediante el proceso de Bhakti Yoga. Texto 42. Tathartham Pashubhat Pashavadam Avamukham Karma Yugup Sithena Niriksha Krishna Prakritam Guru Sutam Vama Swabhava Kripaya Nanamacha. Traducción. Sri Sutta Goswami dijo: Draupadi vio entonces a Ashvatthama, quien estaba atado con sogas como un animal, el cual estaba callado por haber perpetrado el infame acto de los homicidios. Ella, debido a su naturaleza femenina, ya que era buena y de buen comportamiento por naturaleza, le ofreció los respetos que se le deben a un brahmana. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ashvatthama fue condenado por el propio Señor, y Arjuna lo trató como un delincuente y no como el hijo de un brahmana o maestro. Pero cuando fue llevado ante Srimati Draupadi, y aunque ella estaba apesadumbrada por el asesinato de sus hijos, y el asesino estaba presente ante ella, Draupadi no pudo retirarle el debido respeto que por lo general se le ofrece a un brahmana o al hijo de un brahmana. Esto se debía a su dócil naturaleza de mujer. Las mujeres como clase son como niños y por ende no tienen la capacidad discriminatoria de un hombre. Ashvatthama demostró ser un hijo indigno de Dronacharya o de un brahmana, y por esa razón fue condenado por la más grande de las autoridades, el Señor Shri Krishna. Y aún así una mujer dócil no pudo retirar su cortesía natural para con un brahmana. En la familia hindú, incluso hasta la fecha, la mujer le ofrece el debido respeto a la casta brahmana, por muy caído e infame que un brahma bandhu sea. Pero los hombres han comenzado a protestar en contra de los brahma bandhus, que nacen en familias de brahmanas buenos, pero que por sus acciones son menos que shudras. Las palabras específicas que se usan en este shloka son Vama Swabhava, dócil y gentil por naturaleza. Un hombre bueno o una mujer buena aceptan cualquier cosa muy fácilmente, mas un hombre medianamente inteligente no.
Pero de todos modos no debemos abandonar nuestra razón y capacidad de discriminación solo para ser gentiles. Uno debe tener una buena capacidad de discriminación para juzgar una cosa por sus méritos. No debemos dejarnos llevar por la naturaleza dócil de una mujer y aceptar con ello algo que no es genuino. Ashvatthama puede que sea respetado por una buena mujer, pero eso no significa que él sea igual que un brahmana genuino. Texto 43. Uvacha shachahanti asya vandana na yanam sati muchatam esha brahmano nitaram guru. Traducción. Ella no podía tolerar que Ashvatthama estuviera atado con sogas, y siendo una dama leal, dijo: suéltalo, que es un brahmana, nuestro maestro espiritual. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En cuanto Ashvatthama fue llevado ante Draupadi, ella consideró que era intolerable que un brahmana fuera arrestado como un delincuente y llevado ante ella en esa condición, especialmente cuando el brahmana resulta ser el hijo de un maestro. Arjuna arrestó a Ashvatthama sabiendo perfectamente bien que era el hijo de Dronacharya. Krishna sabía también que lo era, pero ambos condenaron al asesino sin considerar el hecho de que fuera el hijo de un brahmana. De acuerdo con las escrituras reveladas, un preceptor o maestro espiritual puede ser rechazado si demuestra ser indigno de la posición de un gurú o maestro espiritual. Un gurú también recibe el nombre de acharya, o persona que ha asimilado personalmente toda la esencia de los shastras y que ha ayudado a sus discípulos a adoptar las sendas que se señalan en ellos. Ashvatthama no desempeñó los deberes de un brahmana o maestro y por lo tanto podía ser rechazado de la excelsa posición de brahmana. Sobre la base de esta consideración, tanto el señor Shri Krishna como Arjuna estaban en lo correcto al condenar a Ashvatthama. Pero para una dama buena como Draupadi, el asunto se analizaba no desde el punto de vista yástrico, sino como una cuestión de costumbre. Por costumbre a Ashvatthama se le ofrecía el mismo respeto que a su padre. Ello se debía a que generalmente la gente acepta al hijo de un brahmana como si fuera un brahmana verdadero solo por sentimentalismo. En realidad la cuestión es diferente. A un brahmana se le acepta sobre la base del mérito de la aptitud y no sobre la base del mérito de simplemente ser el hijo de un brahmana. Pero a pesar de todo esto, Draupadi deseaba que Ashvatthama fuera liberado de inmediato y ello era, sin embargo, un buen sentimiento en el caso de ella. Esto significa que un devoto del Señor puede tolerar toda clase de tribulaciones personales, pero aún así, dichos devotos nunca son crueles con los demás, ni siquiera con los enemigos. Esas son las características de aquel que es un devoto puro del Señor. Texto 44. Sarahasyo Danurveda Savisargo Pasamyamaha Ashtragramas Chabhavata Shikshito Yat Anugrahat. Traducción. Fue por la misericordia de Dronacharya que tú aprendiste el arte militar de lanzar flechas y el arte confidencial de controlar armas. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dronacharya enseñaba Dhanurveda, o la ciencia militar, con todos sus secretos confidenciales de cómo lanzar y controlar mediante himnos védicos. La ciencia militar burda depende de armas materiales, pero más fino que ella es el arte de lanzar flechas saturadas con himnos védicos, lo cual actúa más eficazmente que las burdas armas materiales tales como las ametralladoras o las bombas atómicas. El control se efectúa mediante mantras védicos o la ciencia trascendental del sonido. Se dice en el Ramayana que Maharaj Dasharatha, el padre del señor Sri Rama, solía controlar flechas únicamente mediante el sonido. Él podía hacer que su flecha atinara al blanco con solo oír el sonido del objeto y sin verlo. Así que esta es una ciencia militar más fina que la de las burdas armas militares que se usan hoy en día. Todo eso se le había enseñado a Arjuna,
y por consiguiente Draupadi deseaba que éste se sintiera comprometido con Acharyadrona por todos esos beneficios. Y en la ausencia de Dronacharya, el hijo de éste era su representante. Esa era la opinión de la buena dama Draupadi. Pudiera preguntarse por qué Dronacharya, un brahmana estricto, debía ser maestro de la ciencia militar. La respuesta es que un brahmana debe convertirse en maestro sin importar cuál sea su departamento de conocimiento. Un brahmana erudito debe volverse maestro, sacerdote y receptor de caridad. Un brahmana genuino está autorizado a aceptar esas profesiones. Texto 45. Saesha Bhagavam Drona Raja Rupena Vartate Tasyatmano Ridam Patni Aste Nanvagat Virasukripi. Traducción. Sin duda que él, Dronacharya, aún está existiendo, pues su hijo lo está representando. Su esposa Kripi no realizó un sati con él, porque tenía un hijo. Significado dado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La esposa de Dronacharya, Kripi, es la hermana de Kripacharya, una esposa consagrada que según la escritura revelada es la mejor mitad de su esposo. Tiene justificado el abrazar la muerte voluntaria junto con su esposo si no tiene hijos. Pero en el caso de la esposa de Dronacharya, ésta no pasó por esa prueba porque tenía un hijo, el representante de su esposo. Una viuda lo es de nombre únicamente mientras exista un hijo de su esposo. Así que en cualquiera de los casos, Ashvatthama era el representante de Dronacharya. Y por lo tanto matar a Ashvatthama era como matar a Dronacharya. Ese era el argumento de Draupadi en contra de que se matara a Ashvatthama. Texto 46. Tat dharmahn mahabhaga bhavavir gauravankulam brijinam narhati praptum pujam bandyam abhij nashaha. Traducción. Oh tú, el muy afortunado, que conoce los principios religiosos, no es bueno para ti causarles aflicción a gloriosos miembros de la familia, los cuales siempre son respetables y dignos de adoración. Significado dado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un ligero insulto a una familia respetable es suficiente para invocar pesar. En consecuencia, un hombre culto siempre debe ser cuidadoso cuando trata con miembros venerables de la familia. Texto 47. Marodit asya janani Gautami pati devata Yataham mrita patsartha Rodomi ashru mukimuhu. Traducción. Mi Señor, no hagas que la esposa de Dronacharya llore como yo. Yo estoy afligida por la muerte de mis hijos. Ella no tiene por qué llorar constantemente como yo. Significado dado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como dama compasiva y buena que era, Srimati Draupadi no quería poner a la esposa de Dronacharya en la misma situación de haber perdido a sus hijos, tanto desde el punto de vista de los sentimientos maternales, como por la posición respetable que la esposa de Dronacharya ocupaba. Texto 48. Yai kopitam brahma kulam rachanyair ashitat mavi tatkulam pradahati ashu sanubandam shucharpitam. Traducción. Si la orden administradora de los reyes, abandonando el control de los sentidos, ofende a la orden brahmana y los enfurece, el fuego de esa furia quema entonces todo el cuerpo de la familia real y les trae pesar a todos. Significado dado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La orden brahmana de la sociedad o la casta o comunidad adelantada espiritualmente y los miembros de esa familia muy elevadas eran siempre tenidos en alta estima por las castas subordinadas, es decir, la orden real administradora, la orden mercantil y los trabajadores. Texto 49. Sutta Uvacha. Dharmyam Nyayam Sakarunam
Nirvyalikam samam mahat Raja Dharma Suto Rajñai Pratyanadat Pachodvija. Traducción. Sutta Goswami dijo: "Oh brahmanas, el rey Yudhishthira respaldó plenamente las afirmaciones de la reina, las cuales estaban de conformidad con los principios de la religión, eran gloriosas y estaban justificadas, llenas de misericordia y equidad, y exentas de duplicidad". Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maharaj Yudhishthira, quien era el hijo de Dharmaraj o Yamaraj, respaldó plenamente las palabras con las cuales la reina Draupadi le pidió a Arjuna que soltara a Ashvatthama. Uno no debe tolerar la humillación de un miembro de una gran familia. Arjuna y su familia estaban endeudados con la familia de Dronacharya, por el hecho de que Arjuna había aprendido de él la ciencia militar. Una actitud ingrata para con una familia tan benévola no estaría en absoluto justificada desde el punto de vista moral. La esposa de Dronacharya, que era la mitad del cuerpo de esa gran alma, debía ser tratada con compasión y no debía ser puesta en un estado de pesar por la muerte de su hijo. Eso es compasión. Draupadi hizo esas afirmaciones sin duplicidad, porque las acciones deben realizarse con pleno conocimiento. El sentimiento de equidad se hallaba presente, porque Draupadi hablaba sobre la base de su experiencia personal. Una mujer estéril no puede entender la aflicción de una madre. La propia Draupadi era madre y por consiguiente su juicio acerca de la profundidad de la pena de Kripi era muy acertado. Era glorioso porque ella quería ofrecerle el debido respeto a una gran familia. Texto 50. Nakula Sahadevascha Yuyudano Dananchaya Bhagavam Devaki Putro Yechanyeyascha Yoshitaha. Nakula y Sahadeva, los hermanos menores del rey, también Satyaki, Arjuna, la personalidad de Dios, el Señor Shri Krishna, el hijo de Devaki, y las damas y los demás estuvieron todos unánimemente de acuerdo con el rey. Texto 51. Tatra Hamarshito Bimas Tasyashrayam Badash Britha Navartur Natmanas Charte Yoham Subtam Shishum Britha. Traducción. Bhima, sin embargo, no estuvo de acuerdo con ellos y recomendó matar a ese criminal, el cual, iracundo y sin ningún fin ni provecho alguno para él ni para su amo, había asesinado a unos niños que dormían. Texto 52. Nashamya Bhima Gaditam Draupadiyas Chachaturbuja Alokya Vadanam Sakyur Idam Aha Hasam Iva. Traducción. Chaturbuja, el de 4 brazos o la personalidad de Dios, después de oír las palabras de Bhima, Draupadi y los demás, vio la cara de su querido amigo Arjuna y comenzó a hablar como si estuviera sonriendo. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor Shri Krishna tenía 2 brazos y Sridhara Swami explica por qué se le designa como el de 4 brazos. Tanto Bhima como Draupadi sostenían puntos de vista contrarios en relación con matar a Ashvatthama. Bhima quería que fuera matado de inmediato, mientras que Draupadi quería salvarlo. Podemos imaginarnos a Bhima listo para matar mientras Draupadi lo obstruye. Y a fin de detenerlos a ambos, el Señor descubrió otros 2 brazos. En su estado original, el primordial Señor Shri Krishna exhibe únicamente 2 brazos, pero en su aspecto de Narayana exhibe 4. En su aspecto de Narayana, él reside con sus devotos en los planetas Vaikunta, mientras que en su aspecto original de Shri Krishna, él reside en el planeta Krishnaloka, muy por encima de los planetas Vaikunta del cielo espiritual. En consecuencia, si a Shri Krishna se le llama Chaturbuja, no hay ninguna contradicción. Si es necesario, él puede exhibir cientos de brazos,
tal como lo hizo en su Vishvarupa, que le mostró a Arjuna. De manera que aquel que puede exhibir cientos y miles de brazos puede también manifestar 4 cuando quiera que sea necesario. Cuando Arjuna estaba perplejo sin saber qué hacer con Ashvatthama, el señor Shri Krishna, como el muy querido amigo de Arjuna, se hizo cargo del asunto voluntariamente tan solo para solucionarlo, y además él estaba sonriendo. Texto 53-54. Shri Bhagavan Uvacha Brahma Bandur na hatavya atatai vadarhana mayai bhuvayam anatham paipahi anushasanam Guru pratishrutam satyam yatat satyayata priyam priyam chavimasenasya panchalya mahyam evacha. Traducción. La personalidad de Dios Sri Krishna dijo: no se debe matar al amigo de un brahmana, pero sí se debe hacerlo si es un agresor. Todos esos veredictos están en las escrituras y debes actuar de conformidad con ellos. Debes cumplir la promesa que le hiciste a tu esposa y también debes actuar de manera de satisfacernos a Bhimasena y a mí. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Arjuna estaba perplejo debido a que Ashvatthama tenía que ser matado así como también perdonado, según las diferentes escrituras citadas por diferentes personas. Como Brahmabandhu o el hijo inservible de un brahmana, Ashvatthama no debía ser matado, pero al mismo tiempo era además un agresor, y según los veredictos de Manu, a un agresor se le debe matar aunque éste sea un brahmana, y ni hablar de un hijo indigno de un brahmana. Dronacharya era sin duda un brahmana en el verdadero sentido de la palabra, pero fue matado por haberse enfrentado en el campo de batalla. Mas, aunque Ashvatthama era un agresor, se encontraba desarmado. La ley dice que no se puede matar a un agresor que está desarmado o que no tiene cuadriga. Todas estas eran perplejidades indudablemente. Además de eso, Arjuna tenía que mantener la promesa que había hecho ante Draupadi solo para tranquilizarla. Y él también tenía que satisfacer tanto a Bhima como a Krishna, que le aconsejaron matarlo. A Arjuna se le presentaba este dilema y Krishna le dio la solución. Texto 55. Sutta Uvacha Arjuna Sahasagnaya Harer Hardam Atasina Manin Jahara Murdanyam Vijasya Saha Murdajaham. Traducción. Justo entonces Arjuna pudo entender lo que el Señor perseguía con sus órdenes equívocas, y así con su espada le cortó a Ashvatthama tanto el cabello como la joya que llevaba en la cabeza. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Es imposible cumplir órdenes contradictorias que dan diferentes personas. Por consiguiente, Arjuna tuvo que llegar a un arreglo con su aguda inteligencia y separó la joya de la cabeza de Ashvatthama. Esto era igual que cortarle la cabeza, aunque su vida quedó a salvo para todos los propósitos prácticos. Aquí se indica que Ashvatthama es un nacido por segunda vez, indudablemente que lo era, pero había caído de su posición y por lo tanto fue debidamente castigado. Texto 56. Vimucha Rashanavadam Balahatya Hataprabham Dejasamaninahinam Shibiram Niraya Payat. Traducción. El Ashvatthama ya había perdido su brillo corporal debido al infanticidio, y ahora además, habiendo perdido la joya que llevaba en la cabeza, perdió aún más fuerza. Así pues fue desatado y echado fuera del campo. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. De manera que, habiendo sido insultado, el humillado Ashvatthama fue y no fue matado simultáneamente gracias a la inteligencia del Señor Krishna y de Arjuna. Texto 57. Vapanan dravina danam stanam niryapanam tata eshahi brahma bandunam vadonanyosti daihi kaha.
Cortarle el cabello, despojarlo de su riqueza y echarlo de su residencia son los castigos prescritos para el pariente de un brahmana. No existe mandamiento que prescriba matar su cuerpo. Texto 58. Putra shokatura sarve pandava saha krishnaya swanam mritanam yat krityam chakrur nirjara nadikam. Después de eso, Draupadi y los hijos de Pandu, sobrecogidos de pesar, les hicieron los debidos rituales a los cadáveres de sus familiares. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 7 del canto primero del Srimad Bhagavatam titulado El castigo del hijo de Drona. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.